Estamos terminando ya con una serie de estudios que llevamos de los libros del Antiguo Testamento. Este ya es el cuarto estudio. Y haciendo una recapitulación, en el primero estábamos viendo los primeros 5 libros conocidos como el Pentateuco. En el segundo estudio vimos los 12 libros que son los libros históricos. En el tercer estudio, que fue hace 8 días, veíamos el compendio de 5 libros conocidos como poéticos. Y ahora vamos a estar viendo los últimos 17 libros para complementar los 39 del Antiguo Testamento, conocidos como libros proféticos. Son 17 que no vamos a estar viendo uno por uno porque si no nos llevaría muchísimo tiempo. Más bien vamos a estar viendo cuál es el mensaje que se da de manera general en estos libros, y también vamos a rescatar características de los hombres que son protagonistas y los que escribieron estos libros. Estos 17 libros se pueden dividir en 2 grupos. El primero de ellos son profetas mayores y el otro es profetas menores. El título que ellos llevan no va en función a la importancia que puedan tener, pues dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, tanto profetas mayores como menores tienen la misma importancia para nosotros. Este título va más bien enfocado al volumen, al contenido que cada uno tiene. Los primeros 5 libros, conocidos como profetas mayores, son más extensos, y ahí podemos encontrar a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los 12 profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Algo que resulta muy interesante es ver cómo al momento de leer cada uno de ellos podemos ir ubicándonos también con los libros históricos. Es decir, podemos entender aquí el contexto que cada uno tiene, el momento en el que cada uno escribió estas profecías, estas palabras, estos mensajes de Dios, cómo los podemos ir ubicando a lo largo de la historia que vemos en los libros históricos. Entonces es muy padre, es fascinante ver cómo se estructura toda esta parte del Antiguo Testamento, cómo se va complementando un libro con otro. Entonces vamos a empezar a irlos analizando. Un profeta básicamente era una persona que transmitía el mensaje de Dios al pueblo, transmitía las palabras que Dios quería decir al pueblo, y el profeta era el encargado de anunciar todo esto. Vamos a resumir algunos puntos de los mensajes que los profetas daban al pueblo de parte de Dios. El primero de ellos eran mensajes de amonestación e instrucción. Sabemos que el pueblo a lo largo de la historia en ocasiones se desviaba, tanto sus reyes como las personas que conformaban al pueblo se desviaban ante otros dioses, desobedecían a Dios. Entonces el mensaje que ellos daban era un mensaje de amonestación y de instrucción. Pues podemos regresar a lo que dice 2 de Timoteo 3:16, dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces estos mensajes eran, como ya lo he comentado, de amonestación y de instrucción. Y aquí podemos aprender del pueblo y de los reyes que las personas pueden reaccionar de 2 formas ante un mensaje de amonestación. Una de ellas es endurecerse, cerrarse, hacer caso omiso a ese mensaje, o la otra es tomarlo con humildad y aprender, pues sabemos que el objetivo es corregir y seguir creciendo. Tenemos el caso, por ejemplo, de el rey Saúl, cuando desobedeció una instrucción clara de parte de Dios de destruir todo lo que tuviera que ver con Amalek, que representa en un sentido espiritual también nuestra carne. Dios manda a Saúl que destruyera todo de Amalek. Sin embargo, Saúl obedece a medias, que sería lo mismo que desobedecer. Deja con vida al rey de Amalek, deja con vida animales a los cuales Dios había dicho también destruye. Y entonces Samuel, cuando confronta a Saúl,
En primer lugar, Saúl empezó a negar las cosas, dijo que él había obedecido a Dios completamente, y al verse orillado ante las palabras de Samuel, Saúl termina echándole la culpa al pueblo, cuando era la responsabilidad de él. Vemos aquí a una persona que en primer lugar trata de negar, de no aceptar su responsabilidad, y al final de todo termina echando la culpa a otra persona. Vemos esa respuesta ante la amonestación. Y también vemos otro ejemplo, un caso contrario, en la situación cuando Pablo reprende a Pedro, como Pedro en su misión es atento a las palabras y decide cambiar. Vemos una situación de humildad en Pedro. Podemos ver aquí cómo podemos reaccionar cada uno de nosotros ante una amonestación, ante un mensaje de Dios. En segundo punto, también lo que los profetas anunciaban era advertencia y las consecuencias de actuar fuera de la voluntad de Dios. No es en ningún momento que Dios quiera causar un mal o que Dios fuera el causante del mal tal cual, ni que se deleite en castigar a las personas. Simplemente podemos ver esa advertencia de vivir fuera de la voluntad de Dios. Entendemos que el mal no es causado por Dios, simplemente el mal es una consecuencia de vivir sin Dios, de vivir fuera de la voluntad de Dios. Todo lo que podemos ver en la calle, ese mal que se puede presentar, esas cosas que decimos cómo es posible, reflejan cómo las personas han estado sin Dios. Dice primera de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y además aclara y dice, sus mandamientos no son gravosos. La voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Ojalá todos pudiéramos decir como el rey David cuando dice en el Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Este llamado que hacían los profetas era una advertencia y mostraban las consecuencias de vivir fuera de la voluntad de Dios. Qué hermoso es que podamos disfrutar de estar en la presencia de Dios, de disfrutar sus bendiciones y de vivir, porque como ya lo vimos, sus mandamientos no son gravosos, sino que son de bendición para nosotros. Otro punto que ellos mencionaban era un llamado, un consejo y un llamado a volver a los brazos de Dios, al arrepentimiento. Podemos ver en uno de los profetas, en Joel 2:13, que dice, rasguen vuestro corazón y no sus vestidos, y conviértanse a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso, es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Podemos ver cuál es el deseo de Dios, que nos volvamos a Él, que nos arrepintamos, que una vez que se nos ha mostrado que andamos mal, que necesitamos de Él, podamos humildemente regresar. Dice segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No importa cuánto le hayamos fallado a Dios, y podemos ver esto en el pueblo de Israel, en el pueblo de Judá. No importa cuántas veces hayamos caído, no importa qué tan bajo, no importa qué tanta culpa pueda venir a nuestra mente, si se le entregamos a Dios, dice primera de Juan, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Podemos ir a los brazos de Dios, sentirnos seguros en Él, sentirnos amados en Él, como hijos que somos. Otro punto que también tocaban los profetas en sus mensajes eran en un sentido de describir hechos futuros, cosas que iban a pasar al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, y también, pues bueno, cosas que vienen después, que podemos estar viendo ya, y cosas que aún no vienen, pero que podemos complementar con mensajes de Jesús en los evangelios, que podemos complementar con el libro de Apocalipsis, y son en ese sentido, de descripción de hechos futuros, que sabemos que van a tener un cumplimiento. Y bueno, básicamente podemos resumir el mensaje de los profetas en estos puntos. Y ahora vamos a ir viendo las características de cada uno de ellos, lo que los puede catalogar como profetas y como hombres de Dios.
Punto número 1, ellos escuchaban la voz de Dios. No podían mencionar algo que no fuera lo que Dios les ha dicho. Y aquí cabe hacer una pregunta: ¿qué tanto nos parecemos a ellos? Cuando nosotros compartimos, cuando predicamos, cuando le hablamos a alguien o cuando le enseñamos a alguien, ¿qué tanto escuchamos la voz de Dios antes de abrir nuestra boca? Literalmente eran hombres que escuchaban antes de hablar. ¿Qué tanto nosotros escuchamos esa voz de Dios en oración? ¿Qué tanto escuchamos ese mensaje de Dios a nuestra vida antes de estar predicando, antes de estar compartiendo, antes de estar dando instrucciones? ¿Qué tanto recibimos instrucciones de Dios antes? ¿Qué tanto habló Dios a nuestra vida? Podemos aprender mucho de ellos en ese sentido. Eran hombres enseñables, hombres que se dejaban enseñar tanto por Dios como por hombres de Dios también. Segundo punto, los mensajes eran claros y llenos de amor. Sabemos que a veces había mensajes donde Dios iba a traer consecuencias, donde iban a haber cosas que el pueblo iba a estar pasando a consecuencia de su pecado. Pero los profetas, cuando iban y anunciaban estos mensajes, no se gozaban en anunciarlos, no se gozaban en que iban a haber consecuencias para el pueblo, sino al contrario, cuando ellos los anunciaban, había un dolor, había un amor en los profetas, a tal grado que por eso era la insistencia de que se arrepintieran, porque ellos se dolían, ellos tenían un gran amor al momento de dar estos mensajes. También podemos rescatar de ellos que cuando nosotros hablemos a otra persona, que queramos corregir a alguien, antes de todo y junto con la verdad, vaya ese amor que Cristo siente por ellos, y que nosotros podamos de la misma forma sentir ese amor por nuestros hermanos, por las personas que nos están escuchando. Antes de querer dar una instrucción, tenemos que amarlos, tenemos que sentir compasión y querer bendecir sus vidas, así como lo hacían estos profetas. Tercer punto, sus vidas daban testimonio de sus mensajes. Podemos ver aquí a Daniel, uno de estos libros, como cuando es llevado cautivo de Judá a Babilonia, dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón guardarse de no pecar, guardarse de no ser contaminado, ni siquiera aún con la comida del rey. Entonces Daniel habla esto con los que tenía que hablarlo, tampoco lo empieza a pregonar ni a hacer presunción de esto, sino que lo trata con aquellos con quien lo tenía que tratar, y él dice: me voy a guardar en mi corazón. Y vemos aquí un ejemplo, un testimonio grandísimo de Daniel, y podemos aprender esta parte también de cada uno de los profetas, de Elías, de Jeremías. Podemos ver cómo Dios obraba en ellos y cómo ellos guardaban ese testimonio delante de las personas que respaldaban las palabras. Cuarto punto, eran hombres valientes. A veces el mensaje de Dios tenía que ser plasmado delante de reyes, y sabemos que podía haber consecuencias. O sea, si al rey no le agradaba esa noticia, podía tomar represalias con los profetas, podían los profetas ser perseguidos, cosa que también podemos ver que pasó. Y podemos ver que eran hombres valientes, hombres que estaban dispuestos a arriesgar sus vidas con tal de cumplir ese llamado de Dios y con tal de dar ese mensaje que había sido asignado para ellos y para el pueblo. Con esos ejemplos no cabe duda que podemos dar testimonio en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en la iglesia donde nos encontremos, en nuestra familia, sin tener temor, porque así como ellos sabían quiénes los respaldaban, que era Dios mismo, nosotros podemos saber que Dios también nos respalda. Y como quinto punto, en estos hombres podemos ver que Dios ocupa a quien sea. O sea, Dios da un llamado y Dios perfecciona, Dios guía, Dios fortalece a estos hombres y confirma este llamado que puso en ellos. Podemos ver a hombres como Amós, que va y le da ese llamado, ese mensaje de Dios a reyes de Israel, y cómo Dios ocupa a todas estas personas sin importar su conocimiento previo, sin importar su educación, su condición, su trabajo anterior, sin importar nada de eso. Dios los llama, y esto nos puede dar también esa seguridad
de que Dios tiene un llamado para ti, Dios tiene un llamado que Él está dispuesto y con todo para poderlo perfeccionar en tu vida, y podemos estar seguros que su llamado es bueno. Entonces podemos ver también lo que dice Juan 15:16. Dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Podemos tener esa seguridad de que Dios nos ha hecho sus hijos, que nos ha llenado de bendiciones y que nos ha dado también una misión, que es ir y compartir el Evangelio, y que además Dios nos provee de talentos, de dones, de capacidades maravillosas. Podemos entonces finalmente aprender un montón de cosas a través de la vida de sus profetas, a través de las lecturas que podamos hacer de estos libros, y podemos encontrar cuál es la voluntad, cuál es ese mensaje de Dios para nosotros también. También podemos comprender qué gran privilegio tenemos de poder platicar con Dios, que así como Dios le hablaba a sus profetas, Dios también nos puede seguir hablando a nosotros. Dios puede hablar a nuestras vidas a través de su palabra, a través de muchas cosas. Dios puede hacerse presente cada día en nuestra vida. Podemos ser sensibles a esa voz de Dios y tener ese diálogo pleno con Él. Como veíamos la semana pasada en los libros poéticos, tú te puedes acercar a Dios con toda confianza, abrirle tu corazón a Él en todo momento, revelarle lo más profundo que hay en Él, y también vemos cómo Dios nos habla, cómo Dios nos contesta, cómo Él nos respalda la palabra que podamos estar viendo en la Biblia, y Él nos va a ir confirmando todo lo que en la Biblia está escrito y esas bendiciones que Él tiene para nosotros. Y finalmente podemos ver lo hermoso que es vivir para Dios. Cómo podemos vivir en Él sin importar en el lugar donde estemos. Podemos dedicar nuestra vida a servirle a Él y dar testimonio que Él. Jesús le dice a sus discípulos: en esto conocerán que son mis discípulos, que se amen unos a otros. Y eso es lo que caracterizaba la vida de estos profetas, y qué hermoso que sea también lo que caracterice tu vida, que sea distinto, que sea un distintivo de las demás personas. Y pues bueno, con esto terminamos los libros del Antiguo Testamento, terminamos con esta parte de los libros proféticos. En verdad deseamos que sea de mucha bendición, que puedan aplicar esta palabra, que puedan seguir creciendo, que el amor de Dios y ese conocimiento pueda ir creciendo en la vida de cada uno de ustedes. Landy y yo les mandamos, como siempre, muchísimos saludos. Deseamos que se encuentren muy bien y que Dios los siga guardando y bendiciendo en sus vidas, en sus ministerios, en sus familias, y que la gracia de Dios pueda siempre resplandecer en sus vidas. Que Dios los bendiga mucho y les mandamos muchísimos saludos.